habrás escuchado lo que comentábamos muchas veces, repetidas ocasiones. Lo bueno es que consiguieron una multa para una empresa. Sí, cuando comenzó la desregulación del sistema de los montos de las cuotas de las prepagas, ¿no? Con el DNU 70-2023, ya hace más de un año, a partir de allí hemos presentado cientos de demandas contra distintas prepagas justamente por cuestionar la constitucionalidad de ese DNU, cuestionar que el Estado se haya corrido de una prestación de un servicio tan esencial como es justamente el servicio de salud, en este caso a través de las prepagas. Lo que ha sucedido es que las prepagas no tienen actualmente ningún límite objetivo ni legal para establecer los montos de las cuotas. Es decir, actualmente la ley les autoriza a que ellos puedan mes a mes ir incrementando sin tener ningún tipo de controles o límites, ¿no? Ir poniendo los porcentajes que en cierta forma se les antoje. A raíz de eso se han presentado en todo el país miles de demandas, nosotros hemos presentado cientos de ellas, y la justicia ha ido tomando un criterio a esta altura ya bastante uniforme, donde se le pone judicialmente un límite a las prepagas de que no pueden incrementar más allá de lo que incremente el índice del IPC, ¿no? Se establece un monto base, que es el monto de las prepagas a diciembre de 2023, actualizado por IPC. Esa es como la decisión mayoritaria de los jueces, por lo menos en provincia y en Ciudad de Buenos Aires. En muchos casos hay prepagas que no cumplen ni siquiera esa orden judicial, como ha sido en este caso, donde se ha tenido que multar a Susmédica, pero también tenemos otras prepagas que han sido multadas, ¿no? Y aquella multada a Susmédica con una multa de 50.000 pesos diarios hasta que cumpla la orden judicial. Este criterio que ha tomado la justicia se basa también en el criterio que tomó el Ejecutivo Nacional a mediados del año pasado, cuando había salido Caputo y Milei diciendo que las prepagas se les había ido la mano, las acusaron de tener una concertación en el mercado, de una conducta monopólica, y tomaron como un criterio de actualización por IPC. A partir de allí la justicia manifestó que si el Estado Nacional intervenía y le parecía un índice equilibrado del IPC, es el índice que tomaría la justicia hasta decidir finalmente si el DNU 70 es constitucional o es inconstitucional, ¿no? Hasta si da la asistencia de fondo. Este criterio que les comentaba de tomar el índice del IPC son el criterio que se está tomando con las medidas cautelares, es decir, las medidas de protección inmediata que la justicia toma cada vez que llega una de estas causas. Doctor, ¿qué tal? Laura Kerman le saluda. ¿Qué aducen las prepagas para, digamos, seguir aumentando mes a mes? ¿Qué es lo que ellos dicen que necesitan seguir aumentando? Lo que ellos establecen es que el incremento, sus costos, venían atrasados, ¿no? Que el sistema de regulación, ¿cómo funcionaba el sistema antes para que se entienda? Antes las prepagas no podían incrementar a su voluntad, tenían que pedir autorización a la Superintendencia de Seguro de Salud, y la Superintendencia de Servicios de Salud, y la Superintendencia lo que hacía era ir autorizando mes a mes un porcentaje, ¿no? Había veces que decía, no, tenés que mantener la cuota congelada, y otros meses autorizaba un incremento. Bueno, ellos aducían que ese sistema había generado que el precio de las prepagas hubiese crecido en menor cantidad que el precio de los costos que tienen ellos para prestar el servicio, ¿no? Que había un desfasaje entre sus costos y lo que podían cobrar por las prepagas. A raíz de eso, cuando se liberó el sistema, ellos lo que aducieron fue que equilibraron ese desfasaje, obviamente sacrificando la economía de miles de usuarios, principalmente de las personas mayores, jubilados y jubiladas, que no tienen forma de incrementar sus ingresos, ¿no? En un contexto donde justamente el ajuste lo pagaron mayormente los jubilados y jubiladas en el país. Lo que lo hicieron las prepagas en esta oportunidad es aprovechar esta desregulación para liberarse y para hacer que muchos de aquellos usuarios que más costo le generan, que son las personas mayores, terminen yéndose de las prepagas. Entonces se ha producido una injusticia social muy fuerte, que usuarios que hace 20 o 30 años venían sosteniendo y pagando las prepagas, que pagaban en juventud, que no lo usaban tanto, cuando llegaron a la edad de jubilación o ser personas mayores, tuvieron que dejar las prepagas justamente por ser imposibles los costos, ¿no? Entonces las prepagas tuvieron el beneficio de recibir dinero cuando las personas no lo necesitaban, y ahora que más lo necesitan, presionarlas económicamente para que abandonen las prepagas, y de esa forma quedarse únicamente con un segmento que no le es tan costoso para las prepagas y que tiene la economía para soportar
los altos costes de cada una de las cuotas, ¿no? Ha sido como una depuración que hicieron las prepagas, obviamente en detrimento de la calidad del servicio y el acceso a la salud de decenas de miles de jubilados. No obstante, también las prepagas han disminuido mucho las prestaciones. Hay muchas clínicas que uno tenía en cartilla que ya no las tiene, coberturas, como recién hablábamos, por ejemplo, de óptica que tampoco ya están, digamos, ¿no? Más allá del aumento, también se han perdido muchas de estas posibilidades, digamos, de tener el servicio completo de la prepaga. Claro, no solamente, cada vez estamos peor, ¿no? Porque no solamente se flexibilizó la cuestión del aumento de las prepagas, sino que también se autorizó a que las prepagas puedan establecer copagos, claro, sin regulación también. Se autorizó que el incremento de las cuotas se pueda diferenciar por regiones y se pueda diferenciar por plan. Antes, ¿cómo era? Si la prepaga decía aumentar un porcentaje en un plan, tenía que aumentar el mismo porcentaje en todos los planes. Ahora eso puede ser diferenciado. Es decir, estamos prácticamente en un sistema de regulación de décadas atrás, ¿no? Donde los usuarios quedan negociando teóricamente en igualdad de condiciones con la prepaga, cuando sabemos que la prepaga tiene un poder en la negociación absoluto. Claro. Y más incluso en aquellas personas que están con tratamientos o no pueden dejar las prepagas, como son en muchos casos, ¿no? Que se encuentran allí en cierta forma capturadas por la prepaga, pero pueden abandonarlas. Las personas mayores que están en tratamiento, si se cambian de prepaga o cambian de plan, tienen que incorporarse con cifras extraordinarias. No les es posible, en muchos casos, abandonar las prepagas, y eso ha generado que muchísimas personas estén haciendo un esfuerzo familiar global, estén gastando todos sus ahorros para poder sostener las prepagas. Y esto es justamente que el Estado haya desaparecido de esta ecuación, ¿no? El gran problema es que ha quedado en un mano a mano los usuarios y las prepagas, cuando justamente en relaciones desiguales, como es una relación de usuarios y consumidores, en este caso, el Estado debería intervenir. Claro. Doctor Valdivieso, para usted, basado en su experiencia, ¿sirve que la justicia aplique este tipo de multas o debería haber una regulación por otro lado? A ver, lo que está sucediendo es que la justicia lamentablemente no está logrando solucionar el problema estructural, ¿no? Está atendiendo miles de casos individuales, entonces también se produce otra desigualdad. Los que pueden acceder a la justicia tienen mejores condiciones de cuotas que aquellos que no pueden acceder. Los amparos colectivos que se presentaron para solucionar problemas globales contra algunas prepagas terminaron no teniendo resultados positivos. Había amparos colectivos contra el hospital italiano que fue desarmado por la propia justicia, ¿no? Hubo jueces que otorgaron medidas para todos los usuarios del italiano que se presentaban a la justicia para evitar esto, ¿no? Que únicamente los que tengan acciones judiciales tengan beneficios. Se presentaron acciones colectivas contra Swiss Medical, contra OSDE, y finalmente no terminó habiendo una solución estructural. La única causa colectiva que avanzó en la justicia y tiene sentencia de segunda instancia a favor es una cautelar colectiva de Entre Ríos contra OSDE. Esa cautelar colectiva es solamente con aquellos que se presentaron en esa causa colectiva. Tampoco, tradicionalmente la causa colectiva son para todos los integrantes de un colectivo, en este caso serían los usuarios de OSDE, ¿no? Pero acá la justicia tomó una decisión que solamente los que se presentaron y adhirieron a esa causa colectiva contra OSDE van a tener la protección judicial, y ahora está esa causa en la Corte Suprema. Esperemos la Corte Suprema con sus tiempos que decida resolver, ¿no? Pero repito, lo que está sucediendo es que las empresas no están teniendo una presión estructural, sino están teniendo presiones individuales a través de medidas judiciales individuales. Eso genera que el gran problema social que esto ha generado no tenga una solución colectiva. Entonces va a tener una solución a cuenta gota, que tampoco debería ser la situación adecuada para resolver estos problemas. Doctor, ¿tiene idea de cuántas empresas de medicina prepaga han cerrado en el transcurso de estos últimos años? No tenemos ese número, pero no... A ver, en los últimos años sí hubo muchas empresas de medicina prepaga pequeñas que no es que cerraron, sino que fueron mayormente absorbidas por prepagas grandes, sí, ¿no? Pero no hemos notado, ni en las causas judiciales se logra demostrar que las empresas de prepagas tienen malas condiciones económicas. Porque justamente lo que ellos vaticinan es que si seguía el sistema anterior iban a terminar todas en quiebra, o que estas causas judiciales donde los jueces ordenan que se mantenga la cuota por IPC les genera prejuicios económicos graves, pero en ninguna de las causas judiciales ellos aportan
documentación que demuestren que las prepagas están en mala situación económica, ¿no? Claro, claro. Lo que trae son sus informes que obviamente a nivel de estos juicios no se puede comprobar de el incremento de sus costos por arriba del IPC, ¿no? Como si hubiera a nivel de medicamentos y los costos de prestación de servicios de salud un incremento superior al incremento general de la población de los precios. Claro. Pero no traen argumentos referidos a la situación económica de prepagas, ¿no? Enuncian abstractamente de que esto les genera un perjuicio, pero económicamente no vemos ninguna prepaga que esté mal. Ahora entiendo que hay mucha gente que quisiera también hacer las denuncias o pedir amparos, pero también está el temor de la gente que al pedir un amparo después la prepaga tome un poco, como diríamos, de revancha, ¿no? Que a lo mejor no le reconozca alguna prestación, más aún si está en un tratamiento y más allá de que la persona quizás no pueda estar pagando esa prepaga. Digo, quizás el número sería mayor de denuncias, ¿verdad? Sí, es verdad que existe ese miedo, ¿no? Existe miedo de confrontarse con una prepaga. Estamos hablando de usuarios, personas mayores, ¿no? En muchos casos situación de vulnerabilidad por sistema de salud, por cuestiones de discapacidad, etcétera, etcétera, que se tiene que enfrentar e iniciar un juicio. Quizás hay personas que nunca en su vida tuvieron un juicio y tienen esos temores. En nuestra experiencia, en los cientos de casos que llevamos, ninguna prepaga tuvo represalias con respecto a los usuarios que iniciaron acciones judiciales, ¿no? Claro. Porque acá lo que se está discutiendo es el precio de la cuota, no se está discutiendo si los alcances de las prestaciones. Claro. Obviamente también vemos que hay muchísimos incumplimientos de la prepaga con respecto a ciertas prestaciones, cuando son operaciones costosas, o busca muchos vericuetos que finalmente la justicia termina ordenando que las prepagas tienen que darle la cobertura correcta, ¿no? Principalmente también en muchos casos con las personas que tienen certificado de discapacidad, que según la ley deben tener una cobertura integral del 100%. Bueno, en esos casos las prepagas no suelen cumplir con acompañamientos terapéuticos, con la cobertura de geriátricos, etcétera, etcétera. Pero no hemos tenido casos donde las prepagas han tomado represalias por iniciar las acciones judiciales cuestionando el monto de las cuotas. Bueno, eso es importante para quienes nos escuchan, que quizás lo han pensado y tienen ese temor, ¿no? Así que, bueno, es bueno saberlo. Formas parte del espacio político Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, que lleva como candidata a primera legisladora para la ciudad de Buenos Aires a Eva Kutsoviti. ¿Formás parte de la lista? ¿Cuál sería la principal área de innovación legislativa que vos encarnarías a partir, de esta experiencia que estás teniendo como defensor de los derechos de afiliados a empresas de medicina prepaga? Sí, formo parte de la lista, estoy como candidato a legislador por esta alianza de Confluencia. Yo formo parte del movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos, que el movimiento forma parte de esta alianza. Nosotros venimos haciendo una defensa de hace muchísimo tiempo de los derechos urbanos y ambientales, de los porteños y las porteñas, de situaciones de extrema vulnerabilidad, como son personas que son desalojadas, que se quedan sin vivienda, que no encuentran otra solución que vivir en la calle y los acompañamos para que el Estado pueda ofrecer algún apoyo económico para que puedan volver a alquilar, hasta situaciones de problemas macros en la ciudad, como es la planificación, ¿no? Como son la determinación de qué se puede construir, dónde se necesitan más espacios verdes, cuestiones de transporte, todo lo referido a servicios públicos. En estos 15 años hemos intervenido en la mayoría de los conflictos sociales que la ciudadanía ha planteado como problemas al gobierno, de venta de tierras públicas hasta la protección al arbolado público o la privatización de los servicios como el transporte o el servicio público de bicicletas. Así que nuestro principal eje que hemos visto en los últimos años ha sido que un gran problema en la ciudad es la concentración del poder político. La concentración del poder en el jefe de gobierno impide que la legislatura sea un ámbito de debate democrático, se ha transformado en la escribanía del jefe de gobierno, impide que los órganos del Contralor funcionen adecuadamente, porque la mayoría de las cabezas de los órganos del Contralor son designados por acuerdo de la legislatura con el jefe de gobierno, con el partido oficialista, así que obviamente designan personas que no van a controlar eficazmente al gobierno, así que esa mayor concentración de poder ha permitido que los gobiernos de los últimos 20 años hayan expoliado a los recursos públicos, ¿no? Tanto el presupuesto como las tierras públicas, como la privatización de todos los servicios públicos de la ciudad. Lo que nosotros venimos a plantear es que hace falta una reorganización institucional para frenar con
con un gobierno que utiliza esa concentración de poder para grandes hechos de corrupción, para utilizar el gobierno de recursos estatales para beneficios privados, electorales, sino obviamente para el bien común. Y la solución para eso es la democracia participativa, que se abran las instituciones para que sean las asambleas, las comunidades, los vecinos autoconvocados, las comunas, las que ponen parte de la decisión de las políticas urbanas. Podemos traer y tenemos muchísimas propuestas para la ciudad, pero sabemos que si no se modifica cómo nos gobernamos y quiénes son los que deciden, la mayoría de esas propuestas, como ha sucedido todos estos años, no van a tener asidero en la legislatura, ¿no? Necesitamos que la legislatura, los organismos de control del Poder Ejecutivo puedan abrir los ámbitos de decisión para que la ciudadanía, aquellos los que viven en la ciudad de Buenos Aires, la aman y la sufren, puedan formar parte de esas decisiones. Valdivieso, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable. Que tenga un buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena semana.